Saludos nuevamente, estimados alumnos, colegas, amigos, público en general. Vamos otra vez con un nuevo capítulo, ¿no?, de nuestra serie El Perú contemporáneo. Ahora vamos a tratar hablar de la década de los 90, ¿no?, del régimen de Alberto Fujimori, ¿no?, que abarcó desde 1990 hasta el año 2000. No te olvides de suscribirte a mi canal, ¿no?, compartir, ¿no?, difundir este contenido que va a ayudarnos, ¿no?, a comprender la realidad nacional actual. Bueno, vamos a ver que este gobierno, este régimen, es esencial para la historia reciente del Perú, puesto que muchas de las características, esencialmente en el régimen económico, los tenemos vigentes hasta el día de hoy. Bueno, este régimen de Alberto Fujimori lo podemos caracterizar de la siguiente manera: un gobierno que va a imponer el neoliberalismo económico, totalmente teniendo como principio fundamental el libre mercado sobre todas las cosas, y va a hacer cambios importantes en la estructura económica, y además también tenemos el autoritarismo político, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tener que la democracia como tal no va a haber en el régimen fujimorista, y vamos a tener serias manipulaciones, puesto que tendremos la gran alianza que se da entre el régimen fujimorista y las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a ver cómo también en este régimen aparece en el año 90, ¿no?, en las elecciones que se van a llamar elecciones muy cruciales para la clase dominante, ¿no?, porque tenemos que ya visto que a finales de los 80 había una crisis general de la sociedad peruana, expresado, ya como mencionamos en el capítulo anterior, el problema económico de la hiperinflación. También tenemos la crisis propia del Estado y también el avance de los movimientos subversivos, ¿no?, tanto del MRTA y también del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El asunto está que en un inicio la clase dominante estaba más predispuesta a apoyar a Mario Vargas Llosa, ¿no? Este escritor, ya convertido a la ultraderecha liberal, va a ser el que va a ser predilecto en las encuestas, hasta que aparece Alberto Fujimori, ¿no?, alguien que no era tan conocido en la política peruana, y va a llegar en el segundo lugar, ¿no?, durante la primera vuelta. Y será por primera vez que en la historia de nuestro país, a nivel de las contiendas electorales, donde se realiza una segunda vuelta, en donde es más que obvio que Alberto Fujimori va a ganar por de lejos a Mario Vargas Llosa, puesto que tanto los votos del APRA y también de la izquierda legal van a empalmar con Alberto Fujimori, ¿no?, y así derrotando a Mario Vargas Llosa. Es obvio que Alberto Fujimori, al igual que la gran mayoría de presidentes que han asumido el poder en el país, se tienen que alinear a los dictámenes de la clase dominante y también del capital extranjero. Y justamente ya para en ese entonces tenemos el predominio de la burguesía compradora, esta facción de la clase dominante que está fuertemente ligada a las políticas liberales y también al capital imperialista extranjero. Por eso, a nivel económico, el régimen fujimorista se tuvo que sujetar a realizar medidas dictaminadas desde afuera. Y tendremos como apenas iniciando su gobierno, va a aplicar el shock económico, ¿no?, en agosto del 90, que implicó una gran subida de precios, eliminando los subsidios, con el objetivo de combatir la inflación. Luego también, como parte de esta política neoliberal, vemos la reducción económica del Estado a través de las privatizaciones. Buena parte de las empresas que nacionalizó el régimen militar con Fujimori serán privatizadas. También vamos a tener que esto va a conllevar que la mayoría de empresas privatizadas va a ser captada por capital extranjero, haciendo ¿qué cosa? Que el grado de dependencia económica crezca en nuestro país, ¿no? También tendremos como parte de las políticas económicas el cambio de la moneda. Recordemos que ya en los 80 teníamos el INTI,
que estaba una moneda recontra devaluada. Al final, en el año 91 hay el cambio por el nuevo sol, una moneda más estable. Y a nivel de lo laboral, se va a aplicar la flexibilización laboral, que no es otra cosa que reducir los derechos a los trabajadores. Y la estabilidad laboral, ¿no? Vamos a ver que los sueldos van a estar congelados, se va a limitar bastante la participación en sindicatos, la realización de paros y de huelgas, ¿no? Y eso también tiene que ver con el contexto político-social que se vivía en ese entonces. Al final, todo esto va a conllevar a un crecimiento económico que no se veía en el Perú desde hacía bastantes décadas. Sin embargo, este crecimiento fue a costa de muchos beneficios económicos sociales de la mayoría de la población. Y claro, el crecimiento económico no significa que todos van a ser beneficiados. Acá el que va a ser principalmente beneficiado es la burguesía compradora y el capital extranjero y un sector de la clase media, más no sería la mayoría de la población. Y eso se demuestra ante las cifras, puesto que vemos que los índices de pobreza y extrema pobreza aumentan. En los años 90 tenemos que un cuarto de la población vivía en la extrema pobreza. Y además también a finales de los 90 se ve como el Perú estaba dentro de los 5 países con mayor desigualdad económica en el planeta. Esos son los resultados de la política neoliberal de Alberto Fujimori. Y también esto va a generar el debilitamiento de la sociedad civil, de los sindicatos, de las organizaciones populares y también algo muy esencial, que sería la informalidad. Este fenómeno producto obviamente de las grandes desigualdades y la falta de estabilidad laboral va a dispararse y se va a difundir en la década de los 90 y que hasta ahora sigue siendo una característica fundamental dentro de la economía peruana, ¿no? Y también vamos a ver que ya hemos analizado el aspecto económico, hay que tocar también la cuestión política, ¿no? Es obvio que Fujimori, ante la ausencia de un partido fuerte tradicional que lo apoye, va a apoyarse en las Fuerzas Armadas. Y claro, en cierta forma las Fuerzas Armadas también dictaminan la política a seguir del régimen. Y acá vamos a tener como el máximo representante a su asesor, a Vladimiro Montesinos Torres. Ante estas circunstancias vemos que una de las prioridades del régimen fujimorista será enfrentar y derrotar a la subversión que ya había crecido por buena parte del país. Ante estas circunstancias se plantean también reformas políticas que el Congreso va a rechazarlas, puesto que recordar que en el año 90 el fujimorismo no logra un alto porcentaje de votos, puesto que a nivel de parlamento, ¿no? Porque el Fredemo de Vargas Llosa y también el Partido Aprista lograron la mayor cantidad de escaños. Esto va a allanar obviamente el camino para que se desarrolle el autogolpe del 5 de abril del 92, en donde se disuelve el Congreso, se controla el Poder Judicial, se va a disolver también el Tribunal de Garantías Constitucionales, entre otras cosas, ¿no? Este autogolpe, obviamente respaldado por las Fuerzas Armadas, va a instaurar el famoso Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que va a durar hasta el año 95. Y es ahí, obviamente, aprovechando este régimen dictatorial, que Fujimori va a cambiar la Constitución, ¿no? Convoca en la final del 92 al Congreso Constituyente Democrático, ahora sí con mayoría fujimorista y sus aliados, y vamos a tener que se va a promulgar la Constitución del año 93, ¿no? La Constitución que sigue vigente ahora, ¿no? Que es producto obviamente del régimen autoritario fujimorista. Aquí observamos cambios muy importantes, ¿no? Una economía de libre mercado, obviamente hay un mayor poder, mayores prerrogativas para el presidente de la República, para el Poder Ejecutivo, inclusive se le daba potestad a que se disuelva el Congreso. También vamos a tener el caso de que se permitía la reelección presidencial y va a ser una constitución netamente centralista, ¿no? Y eso nosotros lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de los intentos de descentralización, el centralismo económico sigue siendo muy fuerte, ¿no? En nuestro país.
Y esto va obviamente a conllevar a que Fujimori se reelija tanto en el año 95 y también en el año 2000. Y como ya se mencionó, uno de los puntos muy importantes que va a tener el régimen, va a enfrentar, será el avance de los grupos subversivos, ¿no? Ya las Fuerzas Armadas habían cambiado un poquito su política contrainsurgente, puesto que antes era más que todo enfrentar a los subversivos como si fuese un ejército a nivel convencional, ¿no? Por lo tanto, se van a generar bastantes masacres, bastantes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Las fosas comunes se multiplicaron por montón. Pero a finales de los 80 y también en los 90 hay un cambio en la política contra insurgente, puesto que ahora se va a priorizar a desmantelar los grupos a través de un trabajo de inteligencia. Claro, si bien es cierto, para el Estado esto trajo resultados muy interesantes. Sin embargo, la cantidad de detenidos, de secuestrados y principalmente de desaparecidos va a aumentar de manera exorbitante. La tortura era algo que sí o sí se tenía que dar de los detenidos. Por eso el Perú en los 90 tuvo el triste título de ser uno de los primeros en el mundo en el caso de desaparecidos. Esto tenerlo muy en cuenta, ¿no? Por parte de los efectivos del Estado, ¿no? Y esto lo dice muy claramente la Comisión de la Verdad. A partir de ahí vamos también que el régimen fujimorista a nivel de la política contrainsurgente va a fundar grupos paramilitares. El más famoso de todos, el Grupo Colina, que va a estar obviamente, va a seguir mandatos directos de Fujimori y Montesinos. Y obviamente al Grupo Colina se le acusa obviamente de graves delitos, ¿no? La masacre de Barrios Altos, el secuestro y el asesinato de los estudiantes de la Cantuta, claro, casos que por eso Alberto Fujimori ha sido condenado, ¿no? 25 años de prisión. Todo esto se va dándose hasta que la policía, un grupo especializado de la policía, va a detener a los líderes de los grupos subversivos en el año 92, tanto Víctor Polé Campos del MRTA y también Abimel Guzmán Reynoso del Partido Comunista va a caer en septiembre del 92. Es obvio que ante la caída de las dirigencias de los grupos insurgentes, estos movimientos van a decaer. Y ya tendremos dentro también del propio Partido Comunista, Sendero, una escisión, puesto que había un grupo que no quería el acuerdo de paz que propuso Guzmán, porque era objetivo, que sin una dirección del movimiento esto no iba a resultar, no se iba a conseguir su objetivo. Al final va a haber un grupo que dije proseguir la guerra, proseguir la rebelión. Sin embargo, estos van a reducirse en zonas inhóspitas del país hasta van a llegar a ser aliados del narcotráfico. Y eso, bueno, se observa hasta el día de hoy, ¿no? Ante estas circunstancias, también el régimen fujimorista da toda una legislación antiterrorista que, claro, ¿no? va a ser utilizada también, pero para perseguir a sus opositores políticos. Cabe mencionar que esta legislación continúa vigente en nuestro país y va a ser renovada según el contexto que tenemos ahora nosotros. Y claro, también vamos a ver que la cuestión de la reforma económica, la reducción de la inflación y también la decadencia de los movimientos rebeldes alzados en armas va a hacer que va a facilitar que Fujimori se reelija en el año 95, ¿no? Derrotando en primera vuelta a Javier Pérez de Cuéllar. También otro hecho muy importante a nivel internacional, justo en el año 95, será el conflicto del CENEPA con Ecuador, donde hay una ambigüedad respecto al resultado en el ámbito militar. Sin embargo, ya todo se soluciona a nivel diplomático con el Acta de Brasilia en el año 98, en donde ya se establece y se cierra la frontera con Ecuador, ¿no? Como ustedes muy bien recordarán, ha sido que con Ecuador, con lo que el Perú ha tenido más conflictos bélicos
en la historia republicana, ¿no? Esto para que se tome en cuenta. Y así se cierra la última frontera terrestre, ¿no? En la historia, en los límites de nuestro país. El segundo gobierno fujimorista, vamos ya a observar un desgaste político del régimen en su segunda etapa, y además también van a aumentarse, destapándose los casos de corrupción. Según lo que hablan los analistas y también los procuradores anticorrupción, el régimen fujimorista ha malversado más de 6.000 millones de dólares al Estado peruano. Esto para tomarlo bien en cuenta, por eso muchos investigadores, politólogos, historiadores consideran al régimen de Alberto Fujimori como uno de los más corruptos, ¿no?, en la historia de nuestro país, ¿no? Obviamente comprando a funcionarios públicos, comprando a la prensa, haciendo también negocios, ¿no?, con los negocios ilegales con los empresarios, también con los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Para el año 98 se saca la ley de interpretación auténtica, en donde el régimen pretendía perpetuarse en el poder, es decir, una nueva reelección de Alberto Fujimori para el 2000. Al final se logra, a pesar de que el Congreso no le compete interpretar la Constitución, eso le compete al Tribunal Constitucional, pero varios magistrados del TC fueron destituidos, ¿no?, ante, obviamente, la imposición fujimorista. Llega el año 2000, hay unas elecciones muy manipuladas, fraudulentas, y esto va a generar que la oposición proteste. Tenemos en la primera vuelta, Alberto Fujimori logró casi un 50%, un 49.8% aproximadamente. Alejandro Toledo, que va a recoger obviamente los votos de la oposición al fujimorismo, logra un 40%, y van a segunda vuelta, pero obviamente que esta segunda vuelta va a ser recontra manipulada. Y al final la oposición decide renunciar. Está la famosa marcha de los 4 suyos en julio del 2000. Va a ser muy convulsionado. Al final Alberto Fujimori se reelige por segunda vez, ¿no?, su tercera elección. Pero esta tercera etapa va a ser muy corta, puesto que tendremos acá que el régimen ya estaba desgastado, había una fuerte oposición que estaba unificándose poco a poco, y hasta que viene ya el pretexto, ¿no? Viene así ya la gota que derramó el vaso. En noviembre del 2000 se va a dar la publicación de los famosos Vladivideos, que consiste en qué cosa, como el asesor presidencial Vladimiro Montesinos compraba voluntades políticas, especialmente a algunos congresistas de oposición, para pasarse a la bancada fujimorista. En ese video se ve claramente cómo el señor Montesinos va a dar un fuerte monto económico en dólares al congresista Curi, para que se pase al bando fujimorista. Y así van a ver otros videos que van a repercutir bastante en la opinión pública. Montesinos va a escapar del país. Fujimori aprovecha una salida a Asia por motivos diplomáticos, y desde ahí por fax va a enviar su renuncia. Ante estas circunstancias, el Congreso, que va a ser bien removido, ¿no?, por este contexto político, ya como presidente del Congreso estaba Valentín Paniagua, de Acción Popular, va a convocarse y rechazan la renuncia de Alberto Fujimori y lo destituyen por incapacidad moral. Eso es lo que va a ocurrir. Y el Congreso se veía obligado a nombrar un nuevo presidente, pero de forma transitoria. El asunto viene a ser que tanto el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de Fujimori habían renunciado, y por mandato de la Constitución le correspondía a quién, al presidente del Congreso, que era Valentín Paniagua Corazao, que va a asumir este gobierno de transición, que va a desmantelar las disposiciones más autoritarias del régimen fujimorista, pero más no lo económico. Eso sí, obviamente no lo va a tocar. Y vamos a tener que en el año 2001 se realizan nuevas elecciones, en donde va a salir ganador Alejandro Toledo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, en esta nueva clase, nueva sesión. Estaremos ya más adelante realizando
el siguiente capítulo, ¿no? Ya que estábamos hablando de la década del 2000, ya de nuestro siglo, el siglo XXI. Hasta una siguiente oportunidad, cuídense bastante y muchos éxitos.